Vamos a ver ahora cómo se calcula un intervalo de confianza para las proporciones. Aquí tenemos una pequeña descripción que nos dice que si X es el número de éxitos que ocurren pues, en una determinada muestra, la variable X es binomial, con N, el número de éxitos, el número de intentos, quiero decir, y coma P, la probabilidad de éxito. Aquí hay que definir ciertos otros parámetros. Por ejemplo, N, esta N sería N más 4, y P, así con este colonchito acá, es X más 2 entre N, que es este mismo. Entonces nos dice que un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa por ciento para P, que es la proporción de todo el universo o población, se va a calcular con esta expresión. El P circunflejo, o P con esa colonchito así arriba, significa la proporción que hayamos obtenido de la muestra. Se le resta y se le suma el valor Z alfa medios, o sea que estaríamos trabajando con una distribución normal estándar. Alfa medios, pues porque el nivel de confianza se distribuye simétricamente en ambos lados de la distribución por la raíz cuadrada de S para la incerteza de la estimación. Y así sucesivamente. Nos dice acá, esta expresión es válida para cualquier tamaño de muestra. Si la muestra es pequeña, podría suceder que el límite inferior sea menor que 0. Si esto sucede, se reemplaza con un 0. Si el límite superior es mayor que 1, se reemplaza con 1. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Dice, una empresa fabrica fusibles. Fusibles quiere decir interruptores eléctricos de 15 amperios para uso industrial. Como una medida de control de calidad, al final de cada día de producción se toma una muestra aleatoria de 75 fusibles y se prueba. Ciertos días se encuentran que 17 de los 75 fusibles tuvieron una corriente de ruptura superior a los 15 amperios. Determine un intervalo de confianza del 95% para la proporción de fusibles fabricados ese día con corrientes de ruptura mayor de 15 amperios. Entonces veamos cuál sería, este es el ejemplo 3. Entonces vamos definiendo o encontrando los valores de, por ejemplo, N, en este caso, sería N más 4. El número pues, que se prueban son de 75, pero le vamos a sumar 4. Entonces nos quedan 79. Como el intervalo de confianza que me piden es del 95%, ya hemos trabajado otro ejercicio, donde esto me lleva a un Z alfa medios de 1.96, positivo y negativo. El P sería X más 2 entre N.
Como los que se encontraron ese día fueron 17, se le suman 2 y se divide entre 71. Entonces, aplicando pues los datos a la fórmula que tenemos, vamos a llegar a que la proporción de toda la población de fusibles o interruptores eléctricos que se han fabricado ese día, que ese es el día que se contaron 17 interruptores que tenían un amperaje de quemado mayor de 15 amperios. Entonces, para ese día sería que está entre 0.1463 y 0.3348. Esa es la estimación de la proporción poblacional de esos componentes. Veamos ahora el siguiente tema, que es intervalo de confianza para varianza y desviación estándar. Vamos a ver, en estadística dice la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria resultan tan importantes como la media. Para calcular el intervalo de confianza necesitamos una distribución que muestre el comportamiento de la varianza muestral en el muestreo repetido. La distribución chi cuadrado se obtiene a partir de los valores de, o sea, chi cuadrado es una letra griega. Sería igual a n-1 por s cuadrado, que sería la varianza de la muestra, entre sigma cuadrado, que es la varianza de la población.
cuando se toman muestras aleatorias de una población distribuida normalmente. O sea que tenemos que tener como condición que la muestra proviene de una población con distribución normal. Con varianza sigma cuadrada, o sea que debemos conocer la varianza poblacional. En la siguiente figura se muestra una familia de curvas de la distribución chi cuadrado que se diferencian por los grados de libertad. Ahí ustedes pueden ver pues, en su folleto la figura donde aparecen esta familia de curvas para la distribución chi cuadrado con los grados de libertad, por ejemplo, para 1, para 2, para 3, etc. Veamos un ejemplo. Nos dice acá, encontrar, el ejemplo 4 dice, encontrar un intervalo de confianza del 95%, están pidiendo, para la varianza y la desviación estándar del contenido de nicotina de cierta marca de cigarrillos, si la desviación estándar de una muestra aleatoria de 20 cigarrillos, o sea que en una muestra aleatoria de 20, la desviación estándar resultó ser de 1.6 miligramos. Suponga una población aproximadamente normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a las tablas de la distribución chi cuadrado y vamos a buscar para 19 grados de libertad los valores de chi cuadrado, tanto para este valor como para este. Por ejemplo, ahí podemos ver
Entonces, la forma como vamos a calcular el intervalo de confianza para la varianza es esa. Aquí vamos a poner el límite inferior es n-1 por la varianza muestral dividido entre el valor chi cuadrado para n-1 grados de libertad, alfa menos. Y el límite superior quedaría n-1 por la varianza muestral entre el valor chi cuadrado, siempre para n-1, pero ahora con 1 menos alfa menos. Entonces, en nuestro caso tenemos bueno, respecto a todas esas operaciones, nos da que la varianza muestral está estimada entre 1.5 y 5.5. Aquí pues serían miligramos al cuadrado. Si queremos la desviación, tenemos que extraer raíz cuadrada en ambos lados, en el límite inferior y en el límite superior del intervalo. Entonces nos queda 1.2 y 2.3. Esa sería la estimación para la desviación poblacional. Otra situación de interés es cuando no queremos escoger un tamaño de muestra. Nos dice acá, en una situación práctica, la primera pregunta que surge es ¿qué tamaño de muestra tomar para lograr cierto grado de exactitud en los resultados? La respuesta no es simple, ya que hay que considerar tres factores. El máximo error del estimado, es decir, qué tan cerca al verdadero parámetro se desea estar. La desviación estándar de la población, si se conoce o no, y el nivel de confianza deseado. Podría ser un 90%, un 95%, etc. Una expresión para el tamaño de muestra se puede obtener a partir de la simetría del intervalo de confianza. La distancia a partir del centro del intervalo hacia alguno de los extremos se conoce como margen de error. R. Este margen de error proporciona la máxima distancia
entre mu, que es la media poblacional, y x barra, que es la media de la muestra, a un nivel de confianza deseado. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí estamos suponiendo que estamos estimando con la variable z, o sea, la variable de la distribución normal estándar. Tenemos un z alfa medio que eso lo va a definir el nivel de confianza con que queramos la estimación. Conocemos la desviación poblacional y tendríamos también fijado un margen de error. Si despejamos de esta ecuación raíz cuadrada de m, nos queda z alfa medio por sigma entre el error. Y para que nos quede n, pues tenemos que elevar al cuadrado. Veamos un ejemplo. Bueno, pero aquí todavía nos da una aclaración. En el caso que no se conozca sigma, o sea, la desviación poblacional, se recomienda hacer un muestreo preliminar y estimar el valor de la varianza con el valor de la varianza muestral. Como último recurso, puede estimar la desviación estándar dividiendo el rango por 4 si la población es aproximadamente normal. Veamos el ejemplo 5. Dice, una empresa de manufactura está interesada en estimar la distancia promedio recorrida por sus trabajadores. Un estudio preliminar indica que la desviación estándar de esas distancias es cercana a los 3 kilómetros. Esta sería desviación poblacional. ¿Cuántos empleados debería incluir en la muestra si desea estimar con un error de 0.16 kilómetros del verdadero valor promedio a un nivel de confianza del 95%? Entonces, este es el ejemplo 5.
Entonces aplicamos ahí la fórmula que acabamos de estar viendo. La media de la muestra sería, tendríamos que sumar y restarle el error que nos están diciendo que lo hemos fijado en 0.16 kilómetros. Quiere decir que este es el error. 1 menos alfa es 0.95 porque nos están diciendo que el nivel de confianza que vamos a trabajar es del 95%. Eso nos lleva a un Z alfa medio de 1.96. Y luego al sustituir los datos, tenemos 1.96 por 3, que es la desviación poblacional, entre el error. Todo esto al cuadrado nos da 1356.50.56. Quiere decir que la muestra debe ser al menos 1351 personas o más para que podamos cumplir con esas especificaciones. También tendríamos para el caso, dice PA, cuando se utiliza la distribución T, como en el ejemplo 2, surge el problema de la dependencia de este valor con el tamaño de muestra. Sin embargo, esta dependencia es mínima, como se puede apreciar en la porción de la tabla de distribución T n-1,0.025. Puede verse, dice, que a medida que el tamaño de la muestra se hace más grande, o sea, n tiende a infinito, el valor t tiende a 1.96, que es el valor correspondiente a la distribución normal estándar. Entonces se puede establecer que el error t alfa medio, n-1, s raíz cuadrada de n, al despejar n y sustituir por el valor de t 1.96, resulta aproximadamente n igual 4 por s entre e al cuadrado. Bueno, veamos ahora el siguiente tema, que es intervalos intervalos de predicción e intervalos de tolerancia. Leamos un poco lo que nos dice acá. Dice, un intervalo de confianza para algún parámetro, tal como la media poblacional, es un intervalo de valores en el cual es plausible que se encuentre el verdadero valor del parámetro. En contraste, los intervalos de predicción y tolerancia se refieren a la propia población y a los valores que se pueden tomar de ella en el futuro. Los métodos presentados en este apartado son útiles solo cuando la población en estudio es normal y los procesos relevantes en ella no cambiarán con el tiempo. Entonces veamos ahora intervalos de predicción.
Dice, un consumidor que planea comprar un producto en particular está interesado en saber cómo es la vida útil del producto que está pensando adquirir. Un intervalo de predicción es un intervalo que probablemente contenga el valor de un elemento muestreado de una población en un momento futuro. En otras palabras, predecimos que un valor que aún no se ha muestreado de la población caerá dentro del intervalo de predicción. O sea, es como predecir que un valor que todavía no se ha mostrado caerá dentro del intervalo de predicción. Sea X1, X2 hasta X una muestra aleatoria de una población normal, con media X barra y desviación estándar S. Si X, n más 1, representa otro ítem que será muestreado en esta población y cuyo valor no ha sido observado aún, un intervalo de confianza para X, n más 1 será. Entonces, venimos acá.